Daniel Estico está en línea, es economista. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Hola, Eduardo, un gusto escucharte. Gracias. Igualmente, Daniel, igualmente. ¿Qué está pasando con el dólar? Contame, que bajó. Creo que está más bajo que noviembre del año pasado, ¿no? Sí, prácticamente, como decimos en una nota en Infobae, en estos 4 meses se licuó toda la devaluación del peso de la corrección cambiaria que tuvo el gobierno cuando asumió su mandato. Cuando asumió su mandato, vos te acordás que había una brecha enorme entre el dólar blue, el marginal, el contado con liqui y el dólar oficial. Estaba uno 9 pesos y el otro estaba en 14 aproximadamente. Bueno, desde entonces hubo una inflación de más del 40%, porque 40% fue la inflación de enero a diciembre, pero si uno toma la inflación desde diciembre del 2015, cuando asume el gobierno, a hoy, marzo, en pocos días se va a conocer la inflación de marzo, la inflación acumulada ya está casi en el 50%, 48%, y el tipo de cambio está cero, variación cero, con lo cual se licuó ese avance cambiario. ¿Cuáles fueron las razones? Y fueron varias. En primer lugar, una suerte de confianza en que la economía va a empezar en algún momento a traccionar y entonces eso está trayendo algunos dólares, el financiamiento del déficit fiscal, porque el gobierno, a cambio del pasado que financiaba el déficit fiscal con emisión monetaria, lo financia con deuda y con deuda externa, con lo cual ingresan dólares que se vuelcan en la economía, entonces aumenta mucho la oferta de dólares y no hay tanta demanda. ¿Y esa deuda, perdóname, Daniel, a cuánto asciende ya? ¿20.000, 30.000? ¿Cuánto? El aumento de la deuda pública está en orden de los 22, 25 mil millones de dólares. Es un 10% de aumento de la deuda pública, ¿no? El año pasado estaba en 220, más o menos creo, y ahora está en 250, algo parecido. Con lo cual es básicamente déficit fiscal más algún problema que tenía el gobierno que recibió más hipotecas que créditos, o sea, tenía que pagar muchas deudas heredadas. Entonces era inevitable que había que tomar deuda para refinanciar un poco los vencimientos, pero también para pagar lo que no te generaban los ingresos. Incluso algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, tuvo que colocar deuda, ¿no? Para pagarle a los proveedores que Sí, estaban más todos... o menos se calcula que de ese aumento de 10 puntos de la deuda, digamos 8 puntos, 7 puntos los generó el gobierno nacional y 2, 3 puntos los generaron las provincias que también necesitaban mucho financiamiento. Después tenés el efecto del blanqueo, un blanqueo claro, que cerró ayer a última hora, el dato se calcula que se va a difundir el próximo martes o tal vez el miércoles por la mañana, y que se calcula que fueron 135 mil millones de dólares blanqueados, de los cuales ingresaron a la Argentina a través de pago de impuestos, depósitos, etcétera, por lo menos unos 15 mil millones de dólares. Claro. Entonces, mucha oferta de dólares. Ahí tenés más oferta que demanda, bajó el precio. Baja el precio. Claro. Y el último condimento, que en ese escenario, que te entran muchos dólares, que la tasa de interés en pesos está en el 20, 25% para un ahorrista, digamos 18, 20 si querés, y el tipo de cambio que está cero, aquel que trae dólares lo coloca en pesos, hace un plazo fijo a un año y ganás entre el 20 y 23% en dólares y eso también te alimentó. Claro. Y finalmente, un último factor es que estacionalmente, por efecto de la mejora cambiaria en el pasado, por efecto de la eliminación de las retenciones y por efecto de que también el mundo está empezando a moverse un poquito más, están subiendo los precios de las materias primas, la Argentina tiene más balance comercial, más liquidación de divisas del campo, una cosecha récord, 130 millones de toneladas, y tenés de nuevo mucha oferta de dólares y todavía no aparece la demanda. Algunos dicen, el gobierno eligió un régimen de flotación, entonces el tipo de cambio es lo que dice el mercado. Yo no intervengo. Si intervengo muy marginalmente, te compran parte de los dólares cuando las provincias colocan deuda, pero poquito. Y entonces dice, bueno, el tipo de cambio es lo que el mercado quiere que sea, ¿no? Y en la actividad real, en la economía real, ¿qué pasa? Vos decís, no llegó la demanda. ¿Las condiciones se van dando como para que llegue la demanda o de qué depende? Ahí también yo creo que el mercado todo lo acomoda. El mercado todo lo acomoda. Vos fíjate lo que ha pasado la semana pasada, se conocieron datos de la industria y de la construcción.
14 meses de caída uno, 13 meses de caída consecutiva el otro, y sin embargo cuando le pregunta el INDEC a los empresarios, che, pero ¿cómo ven el próximo trimestre? ¿Qué le están dando las estimaciones para marzo o mayo respecto de marzo o mayo del año pasado? Y todos pum para arriba, más ventas internas, más exportaciones, más empleo, con lo cual hay una expectativa que en parte por un fenómeno aritmético, Eduardo, vos sabés que el año pasado el primer semestre fue pésimo en actividad, entonces con muy poquito vas a empezar a tener aumento de actividad y eso es lo que están viendo muchos empresarios. Ahora hay que estar muy atento a todos, ¿no? Porque tenés quien te dice pum para arriba, como acabas de contar, y te dicen los otros, dice esto ya está, estamos en la lona, no se revierte más, ¿viste? Y el que desconoce, el que ignora estos temas, estás ahí en medio de unos y otros, ¿eh? Pasa que hay mucha política de por medio también, ¿no? En un año político. Porque siempre hay mucho, claro, ese es el término, Eduardo, vos lo dijiste perfectamente. En un año político, obviamente las voces de los perdedores siempre es más fuerte que la de los ganadores, porque el ganador dice, che, que no me descubren a ver si de pronto se me corta la racha, qué sé yo, y en cambio, aquel que pierde el empleo enseguida aparece en los diarios. Aquella empresa que incorpora personal, marginalmente aparece en los diarios. Techin, YPF... No, pero como todo en la vida, ¿viste? Uno ve el medio vaso lleno, el medio vacío. Yo leí esta semana el caso Sancor, ¿no? Dice, bueno, Sancor, hay gente despedida, etcétera. Pero gracias a lo que está ocurriendo en Sancor, que hay que entender bien qué pasó en Sancor, en Venezuela, etcétera, se generan oportunidades para cantidad de pequeños y medianos, no tambos, sino usinas. Entonces vos me decís, a ver, cae una cooperativa que la verdad viene siendo mal manejada y aparece la oportunidad para una gran cantidad de pequeñas o medianas usinas, o sea, pequeños Sancor si querés. Tal cual, eso es lo que está ocurriendo. Hay ganadores y perdedores. Entre los perdedores claramente están las industrias muy protegidas, básicamente del sector textil, de la indumentaria, parte de la industria electrónica, etcétera. Y entre los ganadores están todos los vinculados con el agro, la maquinaria agrícola, los servicios financieros, el comercio inmobiliario, el comercio automotor. Vos fíjate que ahora ya empezó a recuperar la producción automotriz, pero el año pasado vos tenías producción automotriz cayendo 20%, venta de autos aumentando 25%. Entonces, ¿cómo mido la recesión? ¿Por la producción que me cayó o por las ventas que me aumentaron? Entonces siempre tenés esa dicotomía. El balance, según los datos de trabajo en materia de empleo, dicen que en enero tuvimos el mejor enero en términos de empleo y de salario. Daniel, el domingo pasado en Canal 26 hablé de la cultura del empleo, etcétera, y toda la semana esta acá en la radio también. Las empresas que necesitan personal me mandan los mensajes de acá a la radio, me dice, necesito recepcionista, necesito operario, necesito esto, pero me lo mandan acá, no el que necesita trabajar, sino el que necesita la toma de personal. Esto es genial, ¿qué querés que te diga? Ahora, si no se quiere ver, bueno, es otra historia. Hablo con el presidente de la Federación acá de Propietarios de Taxi de la ciudad, al aire, Canal 26 el domingo, le digo, Enrique, ¿necesita peones de taxi? 5.000 por lo menos, me dijo. ¿Cuánto? 5.000. Tómalo en cuenta esto, porque a vos te va a servir también, Daniel. 5.000. Le digo, ¿pero cómo 5.000? ¿Lo pongo acá en el graph ya? Sí, 5.000. ¿Y cuánto gana un peón de taxi? Entre 500 y 700 pesos por día. Tenés que trabajar 12, 15 horas. Pero si no tenés nada, te llevas eso a casa. Corto y llamo al presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia. Le digo, Emilio, ¿necesitan personal los panaderos en la provincia? Eduardo, mínimo, desde el mostrador hasta quienes trabajan en la cuadra, que son quienes fabrican el pan, 10.000 personas. Le digo, pero en 15 minutos generé 15.000 puestos de trabajo. ¿Esto qué soy? Perón, acá en la cosa. Bueno, y dice, es así. El tema, sale este señor y dice, ¿sabes qué pasa? Viene una empleada que quiere trabajar en el mostrador de una panadería y me pone la condición que no trabaja los domingos, por ejemplo. Claro. Y la panadería que no trabaja el domingo es como si el cura dice el domingo no doy misa, más o menos. No, sí, sin duda. Mira, la fotografía te da una realidad compleja, o sea, tenés una economía o una sociedad, si querés más amplio, con un 30% en estado de pobreza, gente que gana menos de 15.000 pesos, que apenas puede comer y pagar algunos servicios y los paga porque están subsidiados. Es una realidad inquietante, preocupante,
no te quepa la menor duda. Hay 7,5% de desempleados, pero el problema laboral afecta casi el 30% de los trabajadores. ¿Por qué? Porque al 7,5% de desempleados tenés un 12%, 10% que están subocupados, que trabajan menos de 35 horas, y dentro de los que están ocupados tenés un 14% que están buscando otro empleo porque trabajan de changas, de algo que no les gusta y quieren mejorar. Sí. Entonces, para ser equilibrados, es cierto que hay una realidad social que no es buena y producto de 5 o 6 años de estancamiento. Y con mucho cuidado en cuanto a los mensajes también, ¿no? Porque tenés el mensaje que, a ver, vos teniendo y ya te va bien, no digas que la cosa está mal, porque estás perjudicando al que realmente lo necesita. Ayúdalo en todo caso, y la mejor forma de ayudarlo es darle optimismo con los pies sobre la tierra. Te mando un abrazo, buen fin de semana, Daniel. Muchísimas gracias por el llamado. Fuerte un abrazo y saludos a los oyentes. Gracias. Daniel Stico.